Francisco, por estar con nosotros, hacer ese tiempo y poder darnos este espacio para aprender. Así que les presento a Francisco Ortiz, el licenciado Francisco Ortiz. Él es licenciado en trabajo social y la siguiente página, ahí está. Tiene un diplomado especializado en prevención de violencia en la escuela y en la familia. Esto lo sacó en una universidad en Suecia en 2006. También tiene un diplomado en materia de derechos de la niñez en la UCA, diplomado en enfoque de derechos de protección integral e inversión en niñez y adolescencia. Tiene un diplomado en derechos de niñez y de la adolescencia en UNICEF en el 2011. También tiene un curso especializado en derechos colectivos y difusos de la niñez en niños, niñas y adolescentes del CONNA 2014. Un curso especializado también sobre planificación estratégica y protección integral de los derechos de la niñez y la adolescencia, también muy reciente. Y su cargo actual es jefe del Departamento de Promoción y Difusión de la Subdirección de Políticas del CONNA. Así que creo que no hay nadie más, más ideal para poder compartirnos el tema de los mitos y las realidades de la lepina. Escogimos este tema debido a que hemos encontrado muchas veces personas diciendo, no, es que la lepina no me lo permite, no, que hoy no se puede hacer esto porque la lepina dice que no. Entonces, pero quizás en muchas ocasiones no es del todo cierto, ¿no? Entonces, para eso es este tema, para poder sacarnos esas dudas acerca de la ley. Así que bienvenido, Francisco, adelante. Es todo suyo el tiempo. Bueno, tengan muy buenos días de parte del Consejo Directivo del CONNA. Realmente agradecer la oportunidad que nos brindan para poder socializar un poco este tema por demás importante. Agradecerles la oportunidad de exponer cuáles son como los fundamentos o cuál es el propósito real, en este caso, de esta nueva legislación que ha surgido a partir del año 2009. Por supuesto, es una legislación reciente. ¿Y cuáles son como los objetivos, los propósitos reales que tiene esta ley para garantizar el desarrollo integral y la protección integral de la niñez y de la adolescencia en El Salvador? Mitos, como ya lo decía Josué, hay muchos realmente, pero queremos enfocarnos inicialmente en cuál es como el marco, digamos, histórico, cómo surge la categoría de infancia ya como una categoría de análisis, cómo se hacen como las primeras pautas para iniciar todo un proceso de análisis pedagógico y cómo va surgiendo todo este tema que está vinculado con los derechos de las niñas, niños y adolescentes. En el caso particular de El Salvador, de más está decir de que estamos en una situación realmente apremiante, una situación realmente que convulsiona realmente todas las esferas de nuestra sociedad, los indicadores de violencia hacia las niñas, niños y adolescentes, sea esta violencia física, psicológica, emocional, material y fundamentalmente sexual, son alarmantes. A manera de introducción, comentarles de que anualmente, a partir del 2017, que se hace un estudio sobre embarazos adolescentes en El Salvador, nos damos cuenta de que tenemos un promedio de entre 18 a 20,000 niñas y mujeres adolescentes menores de 19 años que están en condición de embarazo. Esa tendencia se mantiene. O sea, tenemos 20,000 niñas y personas adolescentes que están en esa condición, pero si a eso le sumamos que van a nacer 20,000 nuevos niños y niñas que van a estar en condición de alta vulnerabilidad, eso implica que tenemos un promedio de 40,000 niñas, niños, adolescentes en condición de vulnerabilidad y tenemos un sistema realmente incipiente para poderle dar respuesta efectiva
y restituir los derechos de esta población. Si a esto le sumamos un aproximado de entre 10 a 12 mil casos que son reportados en las juntas de protección, entonces se nos incrementa más o menos a unos 50, 55 mil casos que al menos son los denunciados. Y si hacemos la sumatoria, actualmente entonces tendríamos a una población de 1/4 de niñas o adolescentes que están en condición de alta vulnerabilidad. En este sentido, por eso me parece importante su iniciativa, porque es necesario desmitificar uno de los cuerpos normativos con los cuales dispone el Estado, la familia y la sociedad para poder garantizar los derechos de las niñas y adolescentes, pero haciendo énfasis en esta población que está en condición de alta vulnerabilidad. Tenemos que hacer esfuerzos para reducir esta tendencia, si no, pues, visto desde cualquier perspectiva, sea esta política, económica, cultural, generacional, las condiciones que nos depara a corto y mediano plazo, digamos, la sociedad salvadoreña serán condiciones quizás casi que irreversibles y en consecuencia nuestra situación como Estado, como país, desde la perspectiva política, desde la perspectiva del desarrollo, desde la perspectiva económica, realmente serán sumamente limitadas. Entonces, si me permiten, voy a hacer una presentación y luego también trataré de como responder ya las inquietudes previas que tenemos y aquellas que surjan en el desarrollo de esta ponencia. Solamente si me confirman, si ven la lámina, por favor, ¿sí? Sí, Okay. sí, se ve. Sí se ve. Perfecto. Bien, gracias. Bien, entonces, como les comentaba, desafortunadamente, históricamente en nuestro país ha habido una incomprensión, digamos, de lo que denominamos protección integral de los derechos de la niñez y de la adolescencia. Esta incomprensión obviamente se puede visibilizar en las estadísticas, ¿no? que arrojan en este caso las instituciones públicas, las entidades, las juntas de protección que están vinculadas con la garantía de los derechos de las niñas y de los niños. Entonces, esta incomprensión, por supuesto, genera incertidumbre, mitifica, en este caso, los cuerpos legislativos novedosos por sí, que están actualmente tratando de instalarse para promover un nuevo paradigma, el paradigma de la protección integral de los derechos de la niñez y de la adolescencia. El tema de la categoría de infancia, o sea, los niños y las niñas y las personas adolescentes vistas como sujetas y sujetos de derechos, ha llevado un proceso realmente largo, tedioso, y desafortunadamente en ese proceso ha habido toda una serie de vulneraciones a la integridad y la dignidad de los niños y de las niñas en las diferentes generaciones. Sin embargo, podemos ver algunos avances a partir del siglo II al siglo V, digamos, donde la cristianización juega un rol sumamente importante, ya que empieza a promoverse la adopción de nuevos modelos, digamos, centrados en valores morales y éticos que por supuesto surgen o tienen su asiento en la Biblia, que es como el referente, digamos, de este proceso. La iglesia presiona para regular el aborto porque antes o en este lapso de tiempo el aborto era permitido, entonces la iglesia empieza a pugnar para que en el Imperio Romano pues el aborto fuera punible, o sea, fuera perseguido como un delito. Y otro caso grave, otro punto grave es que el infanticidio no estaba regulado, en consecuencia era permitido en el Imperio Romano. En el Renacimiento, entre el siglo XV al siglo XVII, se empiezan a dar como algunos
avances, digamos. La iglesia se pronuncia por la educación de la infancia, o sea, empieza a surgir una noción básica, digamos, sobre lo que es la formación, la atención y la pedagogía que está vinculada a los niños y niñas, y empieza a surgir como el concepto de infancia. Esto significa que se empieza a indagar, se empieza a observar, se empieza a investigar sobre por qué los niños actúan como niños, por qué los niños tienen las características que les definen como niños. En el siglo más o menos 18, Rousseau hace un avance bien importante también en este tema de la infancia. Hay una noción incipiente, digamos, de la pedagogía. También se empiezan a dar las primeras pautas sobre la psicología del desarrollo, que en todo caso son como las fuentes iniciales, digamos, para el reconocimiento de las niñas y niños como sujetos y sujetas de derechos. Sin embargo, en el año 1900 se da como el momento más álgido, digamos, de la revolución industrial, y en este sentido, la esperanza de vida de todas las personas que trabajaban, por ejemplo, en la fábrica era limitado, no superaba los 35 años, las familias eran muy numerosas y había muchos niños que quedaban en condición de abandono, de orfandad, de vagancia, producto de esta revolución industrial. Entonces, en este momento, el Estado empieza a asumir ciertas como actitudes, empieza a hacer una serie de referencias para buscar mecanismos para proteger a los niños que quedaban en esta condición, y es así como surge algo que nosotros denominamos el modelo de la situación irregular o la doctrina irregular, digamos. Esta doctrina tiene una serie de características que todavía están afincadas, desafortunadamente, en la percepción social de la sociedad salvadoreña. Por ejemplo, los niños y niñas muchas veces han visto como un problema, ¿no? Porque casi que los niños nacen por un accidente o porque no se ha tomado la decisión o no se ha planificado, digamos, la procreación, y en consecuencia las familias no han desarrollado capacidades parentales para poder cuidar y proteger a los niños y a las niñas. Esa era la situación, digamos, en este momento. La pobreza era también uno de los factores que más promovía, digamos, la vulneración de los derechos de la niñez. Estos mecanismos de protección, entre comillas, que el Estado implementaba, estaban más orientados a promover la institucionalización de los niños y de las niñas. Había una descalificación de las familias que por su condición de pobreza se les consideraba que eran incapaces de poder atender, cuidar y proteger a las niñas y a los niños. Y esa fue la tendencia hasta el año de 1989, cuando se proclama la Convención sobre los Derechos del Niño. En El Salvador, desafortunadamente no pasó desapercibida, digamos, este modelo de la situación irregular, tanto así que donde están las instalaciones del CONA y de ISNA es donde funcionó la tutelar de menores, o sea, donde se ejerció esos mecanismos de protección durante ese periodo, digamos, donde se tuvo su mayor como vigencia la situación irregular. Entonces, cuando hablamos de derechos como tal, de la niñez y de la adolescencia, ha habido todo un largo proceso. Empiezan algunos autores a hacer como una serie de planteamientos, que qué es lo que diferenciaba a las niñas, a los niños, a las personas adolescentes de los adultos y de las adultas. Entonces empiezan a hacer una serie de análisis, más o menos allá por 1879, un autor francés que empieza a hablar ya un poco sobre los derechos de la niñez. Y ese es digamos, el proceso que se sigue. En 1924, la fundadora de Save the Children, Eglantine Yeo, hace una propuesta de una declaración de derechos de las niñas y de los niños. Ella establece que se tiene que considerar el interés superior
como uno de los principios fundamentales. Ese principio es la base, es el sustento de toda la doctrina de la protección integral, que después es retomada por las subsiguientes declaraciones, pactos y convenios que están vinculados con las niñas, niños, adolescentes. Pero digamos que el gran salto cualitativo, histórico, que tiene un valor político y jurídico en materia de garantías de derechos en el nivel supra, digamos, internacional de protección de derechos, es cuando se firma y ratifica la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989. Aquí hay un desquebrajamiento, digamos, de la perspectiva de ver a los niños y a las niñas como cosas, como objetos a proteger por su condición de pobreza, por su condición de abandono o por las circunstancias, digamos, socioeconómicas que tenían que afrontar sus familias. Entonces se da, digamos, todo una nueva perspectiva, se genera una nueva visión y se reconoce a las niñas, niños y adolescentes como sujetos y sujetas de derechos, o sea, que tienen la capacidad de poder ejercer por sí mismos de manera progresiva, de acuerdo al desarrollo de sus facultades y de sus habilidades físicas, psicológicas, sociales, familiares, etcétera, sus propios derechos. Esto es sumamente importante. El Salvador firma y ratifica la convención en 1990 y asumimos una serie de compromisos cuando aprobamos y ratificamos esta convención. Algo importante de la convención es que los tratados, pactos y convenios tienen fuerza jurídica. O sea, estamos obligados a cumplir lo que hemos pactado en materia de derecho internacional. Entonces, la convención adopta lo que nosotros denominamos el enfoque de derechos de la niñez y la adolescencia, y esto nos da como la ruta a seguir para los estados, para las sociedades, para la familia, las personas adultas, sobre cómo va a ser el nuevo relacionamiento entre los adultos y adultas y las niñas, niños y adolescentes. Entonces, esa nueva relación tiene que estar obviamente fundamentada en los principios que recoge la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, que son la igualdad, la libertad y la dignidad. Esos tres valores supra le atañen a las niñas, niños y adolescentes, no solamente a las personas adultas como se percibía antes de la convención. Nuestro relacionamiento con las niñas y niños tiene que estar sustentados en la normativa, o sea, todas las normas vigentes al interior del Estado salvadoreño, todas aquellas normas que están vinculadas con las niñas, niños y personas adolescentes son los que nos dan las orientaciones sobre cómo va a ser nuestro actuar y nuestro relacionamiento con la niñez y la adolescencia. Y el enfoque de derechos también operativamente nos dice que lo que tenemos que hacer es promover el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes. ¿Qué significa esto? Que el desarrollo tiene que estar sustentado en derechos. Derechos de supervivencia, derechos de protección, derechos al desarrollo y derechos de participación. Entonces ya tenemos una ruta definida que antes de entrar en vigencia la convención obviamente no contábamos con esos elementos. Entonces, si el enfoque de derecho nos establece que tenemos que sustentarnos nuestro actuar, ¿verdad? En el marco de lo que establecen las normas, por supuesto tendríamos que considerar inicialmente la Constitución de la República, que es la base donde se integran todos nuestros derechos, incluidos los de las niñas, niños y adolescentes. El artículo 1 de la Constitución establece que el origen y fin de la actividad del Estado es la persona humana y que El Salvador, dice, reconoce a la persona humana desde el instante mismo de la concepción, de cuando el hombre y la mujer conciben, ¿verdad? Un niño o una niña, desde ese momento se tienen que activar todos los mecanismos de protección con los que dispone el Estado para garantizar inicialmente el derecho a la vida
de las niñas y de los niños, el derecho a la dignidad, y en consecuencia, para que esos derechos se puedan hacer efectivos, tenemos que proteger, en este caso, a la mujer embarazada. Y ahí se dispara, digamos, toda una serie de mecanismos de protección de diferentes sistemas, salud, ¿verdad? Seguridad social, eh, eh, para poder promover un desarrollo, digamos, apropiado del niño que está por nacer. Entonces nosotros, como Estado, hemos firmado tratados, pactos y convenios. En este caso, la Convención sobre los Derechos del Niño es ley de la República porque así está establecido en el artículo 144 de la Constitución, que establece que todos los tratados, pactos y convenios firmados por El Salvador se constituyen en ley de la República. En caso de existir, dice, conflicto entre el tratado y la ley, va a prevalecer el tratado. Entonces, la Convención sobre los Derechos del Niño incluso está por sobre la LEPINA, en términos de jerarquía, digamos, de las leyes. Esto es importante considerarlo porque esto significa que no necesitamos una LEPINA para proteger a las niñas y la adolescencia, porque ya teníamos la Convención y la Convención era ley de la República. Sin embargo, culturalmente nosotros sabemos que hay muy poca promoción sobre este tipo de temas. En consecuencia, nos damos cuenta que existen estas normativas hasta que las infringimos y nos aplican una sanción. Entonces nos damos cuenta que existía una ley tan novedosa como esta y entonces tenemos que sufrir la consecuencia también de la inobservancia del Estado por no promover este tipo de marcos, digamos, de fundamentación de los derechos, en este caso de la niñez y de la adolescencia. Entonces, la LEPINA surge no por verbigracia a la buena fe de ningún político, de ningún partido político, de ninguna iniciativa ciudadana, ¿verdad? Sino que surge porque nosotros habíamos pactado, ¿verdad? Cuando firmamos la convención, que la íbamos a adoptar como una ley de la República. El artículo 4 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece que los estados tenían que asumir una serie de compromisos de tipo legislativo, educativo, social, institucional, para poder hacer efectivos los derechos de la niñez y la adolescencia. Entonces, ese compromiso nos tomó un poco de tiempo el asumirlo, el Estado salvadoreño, porque nos tardamos casi 20 años. Desde 1990 al 2009, 19 años. Pero la LEPINA entra en vigencia plena hasta el 2011, o sea, 21 años después de haber firmado y ratificado una convención tan importante como la CDN, entra en vigencia una ley que ahora está enfrentando todos los obstáculos y todas las barreras sociales, ¿verdad? Y los mitos, que ya vamos a hablar más adelantito de ellos, que se han generalizado y han puesto en una posición como que los niños son super niños que ahora se rebelan contra la familia, el Estado y la sociedad. Y vamos a ver que nada más lejos que esa percepción que se ha tratado de promover en algunos sectores de la sociedad. Entonces, la LEPINA, como les comentaba anteriormente, tiene toda una fundamentación, tanto nacional como internacional, que le da el sustento, particularmente la Constitución de la República y todos los tratados, pactos y convenios en materia de derechos humanos de la niñez y la adolescencia. En consecuencia, podríamos decir que esta ley tiene algunos elementos muy novedosos, pero ya contábamos con todo el cuerpo normativo para poder proteger la dignidad, ¿verdad?, de la niñez y de la adolescencia. Bien, ¿cuáles son algunos mitos que hemos logrado identificar nosotros en los procesos, digamos, de formación que hemos ido como implementando a partir del 2013 aproximadamente, que se crea el Departamento de Promoción y Difusión? Que nuestra tarea precisamente es esto, ¿no? Desarrollar procesos formativos, implementar procesos de difusión para promover una nueva comprensión del significado de ser niña, de ser niño y de ser persona adolescente en El Salvador.
Por ejemplo, nos han planteado que la lepina propicia conflictos familiares. Probablemente en nuestros hogares, que son hogares adultocentristas, que son en algunos casos machistas, donde el poder es ejercido por los padres y existe un poder generacional, por supuesto, cuando el niño nos dice, yo no quiero comer pizza, yo ahora quiero comer pollo campero, porque siempre comemos pizza, solo porque a ustedes les gusta la pizza, a mí me gusta más el pollo campero. Entonces lo vemos como que se nos está revelando el niño, cuando él tiene derecho a participar y a ser oído. Entonces, esos conflictos familiares no son del niño, ni los propicia la lepina, ni mucho menos el niño o la niña, sino que lo propicia esa visión de no querer compartir el poder al interior de nuestras familias. Entonces, cuando vemos que la familia no es un entorno democrático donde hay una imposición jerárquica en la toma de decisiones, por supuesto que va a generar algún tipo de fricción. Pero si nosotros conocemos que estamos obligados a escuchar al niño, y no solamente escucharlo, sino que tomar en consideración su opinión, o establecer negociaciones democráticas donde todos ganemos al interior de la familia, creo que esa visión de los conflictos obviamente tendría que desaparecer. La Lepina también nos han planteado este tema de derechos que disminuye la autoridad de los padres o madres impidiéndoles disciplinar a nuestros hijos e hijas. Eso realmente no es cierto. La Lepina lo que nos prohíbe es maltratar, golpear, abofetear, expresar o referirnos a ellos de una manera peyorativa, vulgar, eso sí lo prohíbe. Pero la disciplina no, siempre y cuando la disciplina se implemente desde una perspectiva positiva. O sea, que busque transformar o cambiar conductas que a nuestro juicio no son apropiadas y que le van a enfrentar al niño a situaciones de interacción en la escuela, en la sociedad, en la comunidad, que le puede generar como algún daño, ¿no? Algún efecto colateral. ¿Podemos disciplinar a los niños? Sí, en los centros educativos también se pueden disciplinar siempre y cuando las medidas de disciplina estén establecidos en un reglamento, que el reglamento sea conocido por los niños y niñas y que ellos hayan participado en su formulación y que esté fundamentado en el enfoque de derechos. También otro mito es que la lepina faculta a los hijos e hijas a denunciar a sus padres. Sí, pero también podemos denunciar a las niñas y niños cuando no cumplen con sus funciones o sus deberes, porque si les estamos reconociendo derechos, también ellos tienen que reconocer que tienen responsabilidades y deberes respecto a sus padres y madres, a sus maestros, a las personas adultas, a los líderes de la comunidad. Entonces, sí, el mecanismo de denuncia sí es válido, tanto de los niños hacia los padres, porque ¿quién va a querer estar inmerso en un proceso de violencia sistémica, por ejemplo? Un ejemplo, un padre alcohólico llega 3 veces a la semana golpeando a la mamá, gritándole, exigiéndole comida cuando no ha dado su aporte, digamos, económico para que haya alimento en el hogar. Y también golpea a los niños y niñas, ¿verdad? No los deja dormir, les está afectando su desarrollo psicoemocional. A mí me parece de justicia que denuncien a un padre bolo, a un padre alcohólico. En todo caso, las medidas que la Lepina le va a aplicar a este señor es que se inserta en un proceso de rehabilitación, siempre y cuando sus actuaciones no hayan sido constitutivos de un delito. Porque si no, ella se metió en un problema. Si le dio un garrotazo a la señora y le rajó la cabeza, la Lepina no tiene nada que ver ahí, sino que es la ley penal, porque ha habido un constitutivo de un delito hacia una persona, ha habido una agresión física violenta y eso le ha causado, por supuesto, un daño. Otro mito es que nos quita autoridad a los maestros en cuanto a disciplinar a los niños y a las niñas en el aula.
Eso no es tan cierto. El artículo 89 de la LEPIN establece cuáles son los mecanismos de disciplina que podemos aplicar, ¿verdad? Claro, ojo, los maestros y maestras hemos estado implementando procesos educativos centrados en ese ejercicio del poder adulto. Muchas veces tenemos posiciones particulares y las queremos imponer. Y si a los niños les estamos reconociendo capacidades, ellos tienen también el derecho de expresar sus opiniones. Si las teorías que están exponiendo, que están muy sesgadas, que el niño tiene derecho de decirle, mire, usted me quiere imponer, por ejemplo, su visión particular política, socialista, ¿verdad? Pero hay otro tipo de opciones políticas. Está la derecha, está el centro izquierdo, centro derecho, arriba, abajo, no sé cuántas tendencias políticas habrán, pero muchas veces los adultos tenemos como esa posición, ¿no? Entonces, sí se puede regular y se puede disciplinar al interior del aula, insisto, siempre y cuando exista un reglamento interno donde se establezcan cuáles son las medidas disciplinarias que se van a aplicar. La LEPINA dice que solo otorga derechos y no obligaciones a las niñas y adolescentes. Al final voy a responder este mito porque está vinculado con una de las preguntas que nos plantearon como que querían que les desarrolláramos, ¿no? Vamos a ver que sí tienen obligaciones y un montón. También otro mito es que es una ley exportada y no aplica a la realidad salvadoreña y crea delincuentes. Decía Josué que afortunadamente tuve la oportunidad de recibir un diplomado en Suecia y la LEPINA cumpliría probablemente con mucho esfuerzo, con un 10% quizás de las posibilidades de garantía y de protección que gozan los niños y niñas suecas. Ya quisiera yo que esas medidas se pudieran aplicar en el Estado salvadoreño, porque es otro universo, es otro mundo. Entonces, cuando nosotros tenemos esta visión, esa es una visión discriminadora, porque ¿por qué los niños suecos pueden vivir con todas las bondades y la bonanza de la protección que les puede proveer el Estado, la familia y la corresponsabilidad que ejerce la sociedad para que ellos puedan crecer y desarrollarse de manera plena? Y aquí vemos a las niñas y niños como esa visión tutelar de cosas que ahí vayan saliendo, que vayan pasando, como la, la realidad les permita, ¿no? Otro mito es que no podemos tocar a las niñas y niños si enferman o tienen fiebre. Claro que los padres y madres podemos tocar a nuestros hijos e hijas. Obviamente, para determinar si un niño o una niña tiene fiebre, le voy a tocar la frente, ¿verdad? O le voy a poner un termómetro. No le voy a tocar su vulva o sus pechos, porque eso es acoso sexual o agresión sexual. Entonces, sí podemos tocar a nuestros hijos e hijas y tenemos que estar presentes cuando, por ejemplo, personal médico va a tener algún tipo de contacto con nuestros niños y niñas, porque a mí que un médico tenga 40 maestrías no me garantiza que sea un abusador, o que una enfermera tenga licenciaturas, etcétera, no me garantiza también que sea una persona maltratadora a la hora que le va a poner una inyección o un medicamento a un niño o una niña. Entonces sí hay condiciones para garantizar la indemnidad física, en este caso, de las niñas y de los niños. Se tienen que tratar con respeto, se tienen que tratar con dignidad. Bueno, los tienen que tratar así como nos gustan que nos traten a nosotros las personas adultas. Si un doctor nos hace mala cara, una enfermera nos agrede verbalmente o con un lenguaje corporal que no me parece correcto para mí y eso me molesta, entonces, ¿por qué no puedo promover una atención más digna para las niñas y los niños? También se establece que es un obstáculo para promover la salud sexual y reproductiva. Eso es mentira también. Es más, la LEPINA establece como una responsabilidad tanto del Sistema Nacional de Salud como del Sistema Nacional de Educación que tienen que desarrollar programas, eso sí, científicos, ¿verdad?, de orientación para garantizar
la educación integral de la sexualidad, que no es solamente cómo se usa un condón o cómo las niñas no quedan embarazadas. Eso es una visión errónea de la educación integral de la sexualidad. Esto va mucho más allá. Es promover habilidades y capacidades para la vida, fortalecer su autoestima, que conozcan cómo funciona su cuerpo, quién debe tocarlo y quién no lo debe de tocar, que se establezca un proyecto de vida y que por supuesto conozcan los métodos anticonceptivos porque es parte de la información científica que tienen que conocer. Entonces ya la ley establece cuándo, cómo y dónde, ¿verdad? Se tiene que promover este tipo de educación y en todo caso la LEPINA promueve que los padres y madres preferentemente tienen que hacer este proceso de transferencia, digamos, de esta información sobre los valores y los principios de la familia. Pero eso también implica que la familia tiene que informarse respecto a estos temas. No es un tabú hablar de la sexualidad realmente, si todos y todas vamos desarrollándonos y vamos creciendo, ¿verdad? En nuestras actitudes fisiológicamente, biológicamente, en consecuencia tenemos que conocer cuáles son las diferentes etapas y las características que se presentan en cada una de ellas. Los mitos, por supuesto, tienen un efecto, ¿verdad? En la percepción social, tienen un efecto en las instituciones. Entonces, estos mitos legitiman, por ejemplo, el uso de la violencia en la familia, ¿verdad? Muchas veces hay unos famosos dichos que decimos las personas adultas, miren, a mí me garroteado mi papá, mi mamá, mi abuelo, y miren, aquí un ciudadano ejemplar. Eso es lo que la persona cree. Pero ¿por qué es tan sensible, por ejemplo? ¿Por qué es una persona tan reactiva? ¿Por qué es tan violenta? Probablemente porque esa violencia sistémica que vivió en su infancia ahora se está expresando en su vida adulta. La lepina genera, estos mitos generan también una doble moral, ¿verdad? Externamente las familias nos mostramos como personas piadosas, respetuosas, moralmente equilibradas, pero allá en lo privado, ¿verdad? Maltratamos a los niños porque no nos llevan un vaso de agua, porque no nos llevan las chancletas cuando llegamos, casi queremos que nos idolatren, ¿verdad? Por su condición de niños y porque nosotros les damos de comer, les pagamos el colegio, pagamos la casa y los servicios que ellos hacen usufructo. Cuando al final es nuestro deber y nuestra responsabilidad hacerlo. Otro efecto es que no se pueden vulnerar los derechos y agredir a los niños y niñas sin provocar efectos nocivos en su salud física, en su salud emocional, en su desarrollo social. Obvio, la violencia tiene efectos. Esos efectos son progresivos y las estadísticas, por ejemplo, que nos presentan las diferentes instituciones son alarmantes. Esta sociedad, su mecanismo de resolución de conflictos es la violencia, son los garrotazos, los balazos que le echan en carro encima, el bucero, microbusero le corta el paso y si usted no anda muy atento, se lo pasan llevando. Comemos, desayunamos, almorzamos, cenamos, violencia. Entonces tenemos que ponerle un paro a esa situación y esa situación la podemos atender al interior de nuestras familias. Obvio, los mitos colocan en una situación de indefensión a los niños y niñas. ¿Por qué? Porque no abrimos los espacios para adoptar las medidas que establece este nuevo paradigma de la protección integral. Este nuevo paradigma nos obliga, ¿verdad?, a compartir el poder, a compartir la toma de decisiones, a generar espacios de expresión en las niñas, niños, adolescentes. Y miren, estos espacios tienen que ser desde todas las perspectivas posibles. Hay un derecho constitucional a que los niños pueden incluso optar por sus propias preferencias espirituales o religiosas. Si la familia es católica, no podemos obligar al niño o a la niña a ser católico. Sí tenemos que orientarlo sobre las diferentes profesiones de fe, ¿verdad?
desde el ateísmo, ¿verdad? El hinduismo y todas las expresiones de fe habidas y por haber. Y expresarles, ¿verdad? De que por qué en la familia profesamos X o Y orientación espiritual. Obviamente, ¿verdad? Que esto es un conflicto porque no es una cosa solamente de profesar verbalmente algo, sino que tenemos que modelar lo que nosotros decimos que profesamos. De ahí un dicho que dice, más vale un ejemplo que 1000 palabras. Entonces, ese es un reto también para nosotros las personas adultas y adultos. En el plano personal y de formación de las niñas y de los niños, por supuesto, la violencia o la negación, digamos, de estos espacios de comunicación, de interacción, van a tener un efecto. Por eso tenemos un alto índice de deserción escolar y nuestro sistema educativo, por supuesto, es bastante obsoleto y no garantiza el que la niñez y la adolescencia pueda experimentar nuevos mecanismos pedagógicos, digamos, para poder aprender aquellos elementos que son necesarios para su desarrollo integral. La ley es importante, pues yo quiero decirles que desde el plano personal y profesional estoy plenamente convencido que sí es importante. Primero rompe con el modelo tutelar, o sea, esa visión de cosa y de objeto de las niñas y de los niños en pleno siglo XXI en este país ya no puede persistir. Las niñas y niños, las personas adolescentes son personas, son sujetos de derechos y también de responsabilidades y deberes. Es importante porque se fundamenta en los derechos humanos que se han venido adoptando de manera progresiva a lo largo de la historia, lo cual significa que sí, es cierto, somos un Estado con fuertes debilidades en su garantía, desafortunadamente, pero digamos que tenemos la base que permite accesar a la justicia a los niños y niñas cuando son vulnerados o vulneradas en sus derechos. La LEPINA permite proteger sus derechos individuales y grupales, o sea, sus derechos colectivos también. Promueve la protección legal y la protección social, o sea, la protección legal se da a través de las juntas de protección, que son mecanismos administrativos que buscan proteger y frenar la amenaza a derechos de los niños y niñas, pero también a la protección social, salud, educación, seguro social, cultura y deportes, etcétera, etcétera. La LEPINA es una ley integral que abarca todas las dimensiones del desarrollo de las niñas y de los niños. La dimensión física, la dimensión psicológica, cultural, social e incluso la dimensión espiritual. Se protege esa dimensión que por demás está decir que es sumamente importante para todos los que profesamos una fe. Realmente sabemos que la dimensión espiritual muchas veces es lo que nos mantiene a flote ante tanta divergencia y ante tanta situación que afecta a nuestras familias y la sociedad. Y algo bien importante es que la LEPINA reafirma el estatus de igualdad jurídica entre las personas, o sea, no hace distinción. El niño, insisto, desde la concepción tiene los mismos derechos que Francisco Ortiz, ¿verdad? Que ya ronda los 50 años. ¿Qué nos diferencia? Una cosa, que ellos y ellas tienen que ser protegidos con mecanismos especiales por su condición de alta vulnerabilidad. O sea que si lo vemos en términos de pesos, ellos tendrían más derechos que yo. ¿Por qué? Por su condición de desarrollo progresivo de sus habilidades y de sus facultades. Entonces la LEPINA es importante porque permite contener a los niños en la familia, permite cambiar esa concepción adultista que tenemos de las niñas y de los niños y porque la podemos hacer efectiva a través de lineamientos de política pública que por supuesto es el Estado el responsable de su implementación y de su garantía. La LEPINA tiene una serie de retos, por supuesto. Tenemos que fortalecer a los municipios,
el Estado tiene que mejorar la inversión pública en materia de protección de derechos de la niñez y la adolescencia. Fíjense de que el 38% de la población salvadoreña es menor de 18 años. Esto significa que estamos hablando de un promedio de 2.5, 2.7 millones de salvadoreños. Cualquier líder político que fuera sumamente estratégico giraría su inversión a este segmento de población, porque generacionalmente eso le traería réditos, en este caso, de mejora sustancial al Estado, no solo desde la perspectiva económica, sino que la violencia tendría que disminuir porque estamos creando una nueva generación con una visión distinta del significado de ciudadanía, en este caso particular de ciudadanía salvadoreña. Sin embargo, la inversión pública en niñez y adolescencia en este país es pírrica, ¿verdad? Lamentablemente. Entonces vamos a tener que seguir bregando con todo este tipo de obstáculos que hemos planteado. Otro elemento importante de la LEPIN es que crea un sistema nacional de protección integral. Esto es novedoso realmente. El sistema es responsable de garantizar los derechos de la niñez y de la adolescencia. También crea el desarrollo de programas especializados, como muy probablemente los que implementan ustedes, programas de atención a la primera infancia, programas de desarrollo de protagonismo social con adolescentes, entre otros. Su fundamento está establecido ya en la ley. Y otro punto importante es el tema de la corresponsabilidad. El Estado solo no puede. Por mucha inversión que haga, si no se suman las familias de manera corresponsable, de manera efectiva a estos esfuerzos, desafortunadamente esta ley tendrá como muchos limitantes en su implementación. De ahí la importancia del trabajo que ustedes implementan con las familias de los niños y de las niñas o de cada una de sus congregaciones. Entonces, al final, lo que buscamos es la protección integral de los derechos de las niñas y de los niños. Eso es lo que busca la LEPIN. Y la protección integral, simple y llanamente, es un conjunto de medidas, es un conjunto de políticas, planes, programas, proyectos, actividades y acciones que lo que buscan es que la niñez y la adolescencia goce de sus derechos a la supervivencia, derecho a la vida, a la salud, a una alimentación adecuada, a un medio ambiente saludable, ¿verdad? Derechos de protección, que se respete su integridad física, psicológica, sexual, derechos al desarrollo, salud, educación, cultura, deportes y derechos de participación, o sea, escucharles, que se les pueda permitir expresar su opinión y que esa opinión no sea reducida, ¿verdad? Desde la perspectiva adultista. Siempre queremos tener la razón las personas adultas y muchas veces los niños y las niñas nos dicen cosas sabias desde su propia naturaleza que no está desafortunadamente contaminada como muchas veces puede estar nuestra naturaleza por las condiciones que hemos tenido que vivenciar en nuestro marco histórico. Bien, entonces, quería hacer como esa vinculación, ¿verdad? Entre los mitos que ya vimos que nada que ver con lo que nos plantea la protección integral en todo caso, porque la LEPIN es una herramienta más de esa protección integral. Y voy a dar paso entonces a responder sobre las preguntas que previamente nos habían compartido. Por ejemplo, sobre el tema de la violencia hacia los niños, si es permitida. El artículo 37 de la LEPINA establece el derecho a la integridad personal. La integridad es esa que físicamente o tangiblemente podemos visibilizar en el cuerpo de una persona. Entonces las personas, ¿verdad?, tienen derecho a que se respete esa integridad. Y en consecuencia, dice la ley, no se podrán someter a ningún tipo de modalidad de violencia. Cuando dice ningún tipo, es ninguno, ¿verdad?
Modalidades hay cientos, entonces ninguna de esas modalidades son permitidas. Y aquí cita algunos ejemplos, tales como el abuso, dice, la explotación, el maltrato. Hay familias que torturan desafortunadamente a sus niños y niñas, aplicarles penas o tratos inhumanos, crueles y degradantes. Una manera de degradar a un niño verbalmente es tan sencillo como decirle mono pasmado, dundo, tonto. Usted lo está degradando a esa condición peyorativa de por sí, ¿verdad? De que es una persona inservible, ¿verdad? Entonces, eso no es permitido. Ahora yo me pregunto cómo nos sentiríamos nosotros como adultos y adultas que nos dijeran así. Vos, Francisco Cortés, pasmado, dundo, tonto, vení para acá. Miren, yo me sentaría sumamente ofendido. Pero ¿por qué hacemos eso con las niñas y de los niños? ¿Qué nos da la autoridad para poder referirnos a ellos de esta manera, verdad? Que como eso tiene un efecto negativo en mi desarrollo, precisamente por eso la LEPINA establece que no es permitido. También la ley establece que tenemos que proteger a los niños frente al maltrato y nos da una definición, porque la LEPINA tiene una función pedagógica, o sea, nos quiere explicar de manera sencilla, así como la Biblia, ¿verdad? El Nuevo Testamento todo mundo lo puede entender. ¿Por qué? Porque es sencillo. No nos complica la vida, hasta los niños lo entienden. Es algo así, podría decir, sin querer ofender la palabra sagrada del Señor, pero lo que más o menos eso es lo que pretende en este caso la LEPINA. Dice, se entiende por maltrato, toda acción u omisión, o sea, todo lo que hago o todo lo que no hago, ¿verdad? Que provoque o pueda provocar dolor, sufrimiento o daño a la integridad o salud física, psicológica, moral o sexual de una niña, niño, adolescente por parte de cualquier persona. ¿Van los papás ahí? Sí, van incluidos, ¿verdad? Incluidos madres, otros parientes o particulares, ¿verdad? Les dije que no los podemos someter a castigos corporales, no los podemos someter a castigos psicológicos, a condicionarles la alimentación o algún tipo de recursos que ellos necesitan, como sopesando que primero tienen que cumplir derechos para poder nosotros cumplir con nuestras responsabilidades. ¿Tienen deberes los niños? Será otra pregunta. Sí, tienen deberes. El artículo 102 de la LEPINA establece cuáles son los deberes. Primero, ellos tienen que conocer y defender sus derechos. Ese es un menudo deber porque tienen que conocer toda la normativa. Tienen que conocer la Constitución, la Convención sobre los Derechos del Niño, la LEPINA, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Civiles, Políticos, Económicos, Sociales y Culturales, etcétera, etcétera. Porque si no conocen sus derechos, difícilmente los van a poder también defender. Tienen que respetar y obedecer a su madre, padre, representante y maestro. Entonces la ley dice que es un deber, ¿verdad? Entonces no estamos negociando con los niños, ellos están obligados a respetar a sus padres y maestros. Dice que tienen que tratar con respeto a los funcionarios y empleados públicos, o sea, a todas las personas, así como nosotros tratamos de respetarles su integridad, ¿verdad? Tienen que respetar los derechos de las demás personas. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo derechos, también mis derechos tienen ciertos límites. Y para conocer esos límites, en consecuencia también tengo que conocer cuáles son mis responsabilidades o mis obligaciones. Tienen que respetar y cumplir la Constitución y las leyes de la República. Solo Dios sabrá cuántas leyes hay en este país, porque por leyes sí no nos vamos a quejar. Tenemos de todo tipo. Sin embargo, ellos y ellas tienen que centrarse, digamos, en aquellas leyes especiales que están vinculados con ellos. La LEPINA, por ejemplo, las leyes que están vinculadas a los derechos de la mujer, como la ley, por ejemplo, que son sumamente importantes para su desarrollo. En el caso de las niñas que presentan alguna discapacidad, también la ley de equiparación de oportunidades u otras leyes que les protegen.
tienen que respetar los símbolos patrios, tienen que reconocer la historia nacional, tienen que cumplir con las obligaciones y deberes escolares y familiares. ¿Qué significa? Que ellos tienen que contribuir en la familia, como ordenando su casa, lavando sus platos, sus cubiertos, lavando su ropa, si ya lo pueden hacer. Pueden contribuir haciendo limpieza también en la casa, bañando a la mascota. Esas son algunas de las obligaciones que no requieren como mayor asistencia técnica y que ellos pueden implementar porque progresivamente van a ir adoptando otro tipo de responsabilidades. También tenemos que observar el medio ambiente. Por demás está decir la importancia sobre este tema, solo podemos ver la ventana y vemos que estamos en una situación bastante difícil. Y cuando nuestro medio ambiente es altamente vulnerable, como en el caso de El Salvador, pues probablemente los efectos van a ser abarcativos en todo caso a la ciudadanía y por eso tenemos que contribuir con nuestro medio ambiente. Con respecto a las denuncias, ¿verdad? Comentarles que actualmente el Sistema Nacional de Protección cuenta con 16 juntas de protección. Hay una junta por cada departamento y hay 3 en el departamento de San Salvador, por supuesto, por la densidad poblacional y todos los problemas, digamos, de violencia y maltrato que esto genera. Entonces, simple y llanamente, cuando usted conoce de una situación de amenaza o vulneración de derechos, usted determina la zona geográfica. Por ejemplo, si es uno de los municipios de San Salvador, tenemos 3 juntas de protección. Si es Soyapango, por ejemplo, usted marca la junta 1 y si no le corresponde esa junta, ahí mismo le hacen la referencia para la instancia competente. Esta presentación yo se le he remitido a nuestro amigo Josué Cantón para que pueda hacer también una difusión con ustedes donde está toda esta información para que puedan darle el mejor uso que ustedes consideren apropiado. Yo me quedo hasta aquí, les agradezco mucho y no sé si hay alguna consulta o pregunta, con gusto les podemos tratar de responder. Excelente. Definitivamente, yo solo puedo decir, wow, por toda la información que ha sido muy, muy importante. Y sí, creo que posiblemente puedan haber algunas otras interrogantes. Le voy a dar un pequeñito respiro, Francisco, Okay. de unos 3 a 5 minutos. Quizás voy a dar unos anuncios importantes ahorita. Y ustedes pueden escribir si tienen alguna pregunta, pueden escribirla ahorita en el chat. Si tienen alguna otra consulta que quisieran hacer al licenciado Francisco, hay que aprovechar porque definitivamente esto está muy bueno. Entonces, doy este espacio para que puedan formular su pregunta en el chat y doy algunas otras indicaciones importantes. Debido a que nuestra plataforma tiene un máximo de asistentes un poco limitado, hubo muchas personas que ya no pudieron conectarse. Entonces estuvieron escribiendo que ya no lograban entrar. Vamos a hacer una cuestión ahorita. Denise va a poner el enlace de donde yo les mandé algunos para que se pudieran inscribir. Y los que no se inscribieron, tal vez pueden llenar ese formulario, porque ahí nos va a quedar registrado su correo y yo les voy a hacer llegar la presentación que acaba de enviar Francisco y les voy a hacer llegar también este video, porque lo estamos grabando, para que ustedes puedan compartirlo con algunas personas que ya no pudieron ingresar. En especial gente de compasión, de diferentes CDIs. Y bueno, la otra forma que lo vamos a hacer para compartir va a ser a través de las redes sociales de Semillas y de la Unión Bíblica. Por aquí les estaba mostrando o les quiero mostrar, el video va a estar colgado también aquí en YouTube. Pueden buscarlo como Unión Bíblica del Salvador. También lo pueden buscar en la página de Facebook de la Unión Bíblica del Salvador.
y aprovechen a darle me gusta. Y también en la página de Semillas de Nueva Creación. Entonces, en estas tres páginas, en estas dos páginas de Facebook y en la de en YouTube de la Unión Bíblica, también allí vamos a colgar el video. Y aparte de eso, se los voy a enviar a, este, a sus correos cuando llenen lo que Denise ha mandado. Denise, por ahí puso el formulario para que puedan inscribirse los que no lo han hecho. Entonces, vamos a estar difundiendo esto para que, como bien dijo Francisco, hay que hacer promoción, hay que difundir esta información porque es muy necesaria. Y ahí nos vamos quejando de que no sabemos mucho de la lepina y definitivamente ahorita se han resuelto muchas dudas. Se resolvieron ya las preguntas sobre los deberes, se respondió también acerca del maltrato, que eran preguntas que estaban previamente hechas, y se respondió el hecho de las denuncias también. Entonces, voy a proceder a leer en el chat algunas otras preguntas que puedan estar surgiendo ahorita. Víctor, creo que, Francisco, perdón, creo que también tienes acceso al chat. Sí, correcto. Entonces, bueno, y aprovecho para dar quizás los últimos saludos ahí a la licenciada Ericilia del centro escolar. También nos alegra mucho que haya podido estar de UNICEF, de Compasión, y bueno, entonces vamos a ver, Gaby Galicia dice, sé que hay números de emergencia que los niños pueden marcar con facilidad. Mi pregunta es, ¿cuáles son? Sí, Adelante. gracias por y quiero responder esto porque sí me parece sumamente importante. Comentarles de que a partir del 2018, si no me equivoco, se cuenta con una línea de ayuda que es la línea 123, habla conmigo. Los niños solo marcan 123, esta línea es gratuita y pueden hacer todas las consultas que consideren como apropiadas. Incluso también las personas adultas pueden hacer algún tipo de consultas por si tienen dudas. Y si también se pueden poner denuncias ahí. La línea realmente lo que hace es tomar los datos y referir la denuncia a la Junta de Protección que corresponde. Entonces, si nos ayudan también con la promoción de ese número telefónico, sería excelente. Es 123, habla conmigo. Excelente, excelente. Muchas gracias, Francisco. Víctor dice, por favor, me envían la presentación y video. Sí, con gusto lo vamos a enviar al link que está arribita del comentario que escribiste. Ahí Denise dejó el enlace. Así que, por favor, inscríbete allí. Ahí nos va a quedar el correo y luego yo lo envío. Teresa dice, felicitar al licenciado. Por supuesto que estamos muy agradecidos con él, ¿no? También dice Sonia de Ayala, ¿será válido tomarle fotografías a mis alumnos para tener un archivo personal de ellos, solo el rostro? Trabajo en una escuela. Excelente pregunta, gracias. Miren, el artículo 46 de la LEPINA establece cómo y cuándo es permitido y cómo y cuándo no es permitido. Usted puede tomar fotografías de los niños y niñas para subirlas al Facebook institucional o para imprimirlas, por ejemplo, en algún folleto, en un brochure, eh, en algún cuaderno que ustedes quieren imprimir, siempre y cuando cuente con dos requisitos. Uno, tiene que tener la autorización del niño o la niña, porque es su imagen la que va a salir ahí impresa. Y segundo lugar, tienen que tener la autorización de los padres, madres, responsables o tutores. Entonces ustedes pueden elaborar como una especie de formulario, ¿verdad? Donde citen los artículos de la ley que fundamentan el formulario y donde se pueda
firmar, en este caso mamá o papá, y puedan poner su número de DUI donde ellos están autorizando la utilización de la imagen de su niño o niña, y previamente también constatar el consentimiento de los niños y de las niñas. Ojo, eso es importante. Si no hacen ese procedimiento, pues estaríamos infringiendo un derecho de la LEPINA, y el derecho al honor, imagen, vida privada e intimidad también tiene protección constitucional. Si no cumplimos ese delito, nos pueden demandar, y la sanción es pecuniaria, según lo que dice el artículo 2 de la Constitución, ¿verdad? Así que gracias, importante pregunta. Excelente pregunta. Muy bien. Siguiente pregunta, dice, hermanos, podemos compartir, bueno, esto, sí, sí, por supuesto, lo pueden compartir con con todos los que quieran. De eso se trata, ¿no? De difundir esta información. ¿Qué hacer cuando se sepa que un niño está siendo objeto de agresión familiar, ya sea de los padres u otra persona? A veces el niño es intimidado. Bien, lo que tenemos que hacer es avisar. Podría ser, ahora que tenemos el recurso de la línea 123, podría ser ahí, o puede ser de manera directa a uno de los teléfonos de la Junta de Protección. Por ejemplo, si la situación que usted conoce se está dando en un CDI, digamos en Sonsonate, por poner un ejemplo, entonces usted va, marca el número de teléfono de la Junta de Protección y usted dice, mire, yo quiero avisar sobre esta situación. Conozco una niña o un niño que está sufriendo de manera sistémica de violencia física. Cuando llega con moretes, llega con rayones, y cuando llega en ese estado, ella es muy apartada, decae en su participación, no quiere comer, etcétera. Entonces yo quiero avisar sobre esta situación. La niña se llama fulana de tal, vive en la comunidad tal, y los papás se llaman fulana de tal. Si tenemos esa información, usted no tiene por qué dar su nombre, no tiene por qué dar ningún dato, eso queda en el anonimato, obviamente para garantizar también nuestra integridad, ¿verdad? Porque muchas veces los padres tienen contactos y se averiguan quién puso la denuncia, ya nos metimos, bueno, en este caso un aviso. Si es un CDI, o si es una institución que conoce sobre esta situación, entonces ya no es un aviso, es una denuncia. Y en la denuncia la tiene que hacer en este caso el titular de la institución, el responsable legal o la persona que la institución ha designado para tales efectos. Ahí sí tienen que dar los datos de la persona responsable, se tiene que llenar un formulario de denuncia, se tiene que firmar y dar nuestros detalles. Ahora, la ventaja de esto es de que estamos actuando en función de garantizar la institucionalidad, y en este caso la institución se muestra parte en el proceso. Usted puede estar preguntando, mire cómo va el caso de la niña fulano de tal. La LEPINA dice que son tantos días para tal cosa y ya pasó 3 meses y ustedes no han hecho nada. Entonces, si ustedes no cumplen con lo que establece la ley, vamos a tener que proceder a la instancia inmediata superior, que son los juzgados especializados, para que obliguen a la Junta a hacer lo que les corresponde hacer. Entonces están esas dos figuras. Si es una persona particular que yo escuché o veo o conozco, entonces voy a avisar, perdón, a la Junta de Protección que corresponda. Y si es una institución, la institución está obligada a denunciar. Ojo, si no lo hacemos, ese es constitutivo de una falta grave, de acuerdo a lo que establece el artículo 202, perdón, de la LEPINA. Entonces, el omitir la denuncia es una falta grave. Muy bien, excelente. Siguiente pregunta. La ONU dice, con su objetivo de desarrollo número 5, está haciendo presión en nuestro país sobre los temas. Primero, la inculcación de la ideología de género y la despenalización del aborto. Actualmente se está trabajando, una propuesta de modificación a la Constitución
¿qué participación tiene el CONNA? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué participación tiene el CONNA en la mesa de trabajo de esta modificación que garantice la no modificación del artículo 1? Bien, en el caso, tengo que ser muy honesto, no desconozco si existe o no participación del CONA en esta mesa, digamos, consultiva para hacer esa modificación. En el caso particular del Estado salvadoreño, nosotros somos un Estado positivista. ¿Qué significa esto? Que nosotros reconocemos todo lo que está reconocido, positivizado en las normas. En este caso, nosotros somos un Estado garantista del derecho a la vida. Y para que una reforma, digamos, al artículo 1 de la Constitución sea válida, tiene que haber todo un proceso participativo de consulta, y particularmente creo de que tiene, en el caso salvadoreño, tiene muy pocas posibilidades. Ahora bien, nosotros tenemos que regirnos, insisto, de acuerdo a lo que establecen nuestras normas jurídicas, ¿verdad? Entonces, no podemos tener como una doble moral, por así decirlo. Si tenemos una constitución que garantiza la vida, si hemos firmado tratados, pactos y convenios, que incluso la agresión a la vida es lo que ha dado origen a esos tratados, pactos y convenios, sería como un retroceso fatal, digamos, a nuestro Estado de Derecho incipiente, por supuesto. En consecuencia, creo de que eh, esta es una tendencia, ¿verdad? No lo vamos a negar, es a nivel quizás no solo regional, sino que mundial, que se está promoviendo el tema del aborto terapéutico, por ejemplo. Entonces, pero creo que en nuestro caso particular todavía estamos muy distantes de que podamos como reconocer ese tipo de situación. Eso es lo que podría responderles. Esperaría yo de que esto tenga una discusión no solo científica, ¿no? Sino que se tome en consideración incluso la opinión de las niñas y de los niños y de las personas adolescentes, ya que es un principio, ¿verdad?, convencional, y también es un principio constitucional. Entonces, creo de que, o esperaría yo de que esta situación, desde mi perspectiva personal, lo voy a decir, no aplicara, ¿verdad? Porque el Estado no ha dado todavía las suficientes respuestas para poder decir que tiene la solvencia, ¿verdad?, jurídica, moral, técnica, institucional para promover una reforma de este tipo. Y como va a quedar grabado, insisto, desde mi perspectiva personal. Excelente. Siguiente pregunta. Dice, licenciado, ¿cuál es el proceder del CONNA cuando comprueban un caso confirmado de maltrato dentro de la familia? Correcto. Miren, el CONNA, quiero diferenciar entre las juntas de protección y el CONNA. El CONNA es una instancia rectora que tiene tres funciones. Uno, promover la política nacional de protección integral, promover la defensa efectiva de los derechos de los niños y contribuir con la implementación y funcionamiento del Sistema Nacional de Protección. Esas son, en resumen, digamos, nuestras tres grandes funciones. La instancia que tiene que actuar ante una situación de violencia hacia las niñas y niños son las juntas de protección. Las juntas de protección son dependencias administrativas del CONA, pero tienen independencia en sus decisiones técnicas. Entonces, lo que la Junta hace es activar un procedimiento administrativo de protección, y lo que busca en primera instancia es frenar la violencia hacia los niños o la vulneración de derechos a la cual está el sujeto. Y lo que hace son establecer medidas que ya están definidas. En este caso, si la violencia es ejercida por padres, madres, responsables o tutores de los niños y niñas, lo que les aplica es una medida de protección.
Y esa medida de protección puede ir desde una advertencia, ¿verdad? Se le puede obligar a los padres y madres a frenar esa violencia hacia los niños o insertarlos en un proceso de atención psicosocial para que puedan adoptar nuevas formas, digamos, de relacionamiento con los niños y las niñas. Si es un particular, un maestro, un doctor, un cuidador de un centro de cuidado diario, etcétera, ahí ya no se aplica una medida de protección, sino que se establece una sanción. Las sanciones pueden ir desde una nota al expediente, en este caso del empleado o la empleada, o puede ser una sanción pecuniaria que si es tan grave la situación, puede llegar hasta los 50 salarios mínimos. Y si la agresión es constitutiva de un delito, o sea que le dio con un borrador al niño y le rajó la cabeza, se aplica la medida de pecuniaria sancionatoria, en este caso por la Junta de Protección, pero la misma Junta deriva los casos, en este caso, a la instancia pertinente que es la Fiscalía. La Fiscalía inicia el proceso penal en este caso. Entonces, esto del maltrato a los niños es grave porque se puede ir en dos vías, en vía administrativa y en vía judicial. Entonces, lo mejor es tratar de relacionarnos de manera proactiva y democrática con los niños y niñas, ¿verdad? E informarnos sobre cómo poder aplicar medidas disciplinarias positivas para no incumplir o caer en una infracción, en este caso a la LEPIN. Muy bien, excelente. Bueno, el siguiente comentario es una invitación que le hacen licenciado Francisco a que pueda también participar en algún evento en el Centro Escolar Jorge Lardén. Tal vez al final puede dar alguna forma de contactarlo, ¿no? Correcto. Excelente. Siguiente, dice, ¿cómo hacerle ver a un adolescente que también tiene deberes? Especialmente cuando amenaza que hará denuncia contra sus padres, cuando es él que está teniendo conductas inadecuadas, adicciones, entre otras cosas. Bien, excelente pregunta. ¿Se recuerdan que en la exposición yo les comentaba de que si bien los niños y adolescentes pueden denunciar a sus padres cuando están siendo víctimas de algún tipo de abuso o maltrato, también los padres pueden buscar ayuda, en este caso, para que cuando ya la negociación al interior de la familia no dio los frutos que esperábamos, entonces tenemos que buscar asistencia de las instancias pertinentes. En este caso, podemos llevar la situación a la Junta de Protección. La Junta de Protección le va a aplicar una medida de protección a este muchacho. Por ejemplo, si es el tipo de adicciones, alcohol, marihuana, tabaco, otro tipo de sustancias que están atentando contra su derecho a la salud, entonces la Junta lo va a integrar a un proceso de desintoxicación o deshabituamiento, en este caso, a las sustancias psicotrópicas, y él va a estar obligado a asistir a ese proceso de rehabilitación. La Junta va a estar monitoreando la medida, ¿verdad? Y si en este caso el joven no hace atención, digamos, de lo que se le ha establecido, incluso se podría llevar a una instancia judicial para que lo obliguen a asistir, porque al fin y al cabo lo que queremos es proteger su indemnidad, en este caso la salud. Podrían utilizarse otro tipo de medidas también como el establecer un mecanismo de diálogo donde se puede insertar a este joven a un proceso formativo sobre derechos humanos y derechos de la niñez para que comprenda toda esta lógica, ¿no? Entienda que sí tiene derechos, pero también tiene deberes y obligaciones. Incluso, intrínsecamente, el cumplimiento de cada uno de estos derechos de la niñez y la adolescencia tienen un cierto grado de responsabilidad, por ejemplo, de las niñas y de los niños. El derecho a la salud, por ejemplo, es un derecho universal, es un derecho reconocido como bien público en la Constitución. ¿Cuál sería el deber en este caso de los ciudadanos y de las ciudadanas? Observar, ¿verdad? Y contribuir con nuestro derecho a la salud.
y el tomar alcohol, fumar marihuana o tabaco, por supuesto que no contribuye con ese derecho. Entonces, ese podría ser como el procedimiento a seguir. Excelente. Bien, por cuestiones de tiempo, porque ya estamos abusando un poco de la confianza del licenciado Francisco, vamos a Perfecto. terminar con las últimas dos preguntas. Eh, la pregunta penúltima dice, usted explicó que no podemos obligar al niño a elegir su religión. ¿Habla la Lepina algo similar a esto en materia de género? La ley establece que nosotros tenemos libertad de pensamiento, conciencia y religión. Y en la Lepina se retoma este derecho desde la Constitución, o sea que es un derecho constitucional. Obviamente nosotros ejercemos este derecho de manera progresiva, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es nuestra función? Orientar, asistir, promover, garantizar, informar a los niños y niñas sobre por eso les decía, sobre las diferentes perspectivas, digamos, que existen sobre los diferentes credos, cuáles son las bondades que nosotros consideramos, ¿verdad? Y por qué nosotros como familia hemos optado a X o Y profesión de fe. Entonces, lo que nosotros hacemos es estimular la participación de los niños y las niñas, ¿verdad? Que ellos encuentren una satisfacción personal en esta práctica, por ejemplo, en la escuela bíblica, en la escuela dominical, en los grupos de adolescentes, digamos, en los grupos que existen en las diferentes iglesias para que participen, que se informen, etc. Al final, cuando ellos cumplan los 18 años, tendrán la oportunidad, la suficiente base para poder optar a permanecer en esa identidad espiritual que nosotros hemos promovido, optar a otra. Eso desde la perspectiva estrictamente de lo que establecen los marcos legales, digamos, en este caso. Entonces, esa es nuestra tarea. Ahora, con respecto a todo el tema de género, el género es una categoría de análisis sobre las relaciones que se han establecido entre hombres y mujeres, cómo hay una designación de roles sociales y cómo nuestra estructura, digamos, económica, social, institucional, está fundamentado en lo que el enfoque denomina como la visión patriarcal. O sea, el ejercicio del poder, digamos, sistémico que hemos ejercido los hombres hacia las mujeres. Entonces, lo que yo sugeriría es que tenemos que hacer informarnos sobre estos temas, ¿verdad? Tenemos que orientar a nuestros hijos e hijas sobre las bondades en todo caso, ¿verdad? De este enfoque, porque sí es necesario que ellos obtengan información y mejor que la obtengan por parte de la familia y que no se van a meter a una página web en internet donde les distorsionen, ¿verdad? El enfoque de género y entonces les estén promoviendo lo que se denomina ideología de género. En este caso, hay que hacer como un análisis un poco más amplio desde la perspectiva de derechos. Recuerden que el ALEPIN en ningún momento promueve que las familias o le impone a la familia, ¿verdad? Criterios o principios, sino que lo que hace es un desglose de mecanismos que nos permiten a nosotros, las personas adultas, poder orientar e informar a nuestros hijos, pero también eso implica que nosotros tenemos que adoptar la competencia de la autoformación, que es el enfoque de género, que es el enfoque de derechos, que es el enfoque de la interculturalidad, el enfoque de la interseccionalidad. De hecho, el enfoque de género, comentarles que ya se quedó corto para hacer análisis relacionales, sociales, digamos, a este tema. Ya hay otros enfoques de mucha más avanzada. Entonces, nuestra responsabilidad es formarnos al respecto. Muy bien.
Y cerramos este espacio con la última pregunta, licenciado. Sería, ¿quiénes forman las juntas de protección y cuáles son sus funciones? Bien, las juntas de protección están formadas por 6 personas. Son 3 integrantes titulares, digamos, que son asistidos por un equipo multidisciplinario. Las juntas pueden estar constituidos por profesionales en educación, profesionales, trabajadores sociales, por abogados, abogadas. Igualmente los equipos multidisciplinarios, ¿verdad? Por psicólogos, trabajadores sociales, educadores, y abogados. Ahora, la junta o el equipo juntero, le llamamos nosotros, siempre tiene que estar al interior de ese equipo un abogado, porque es el que elabora, por ejemplo, las resoluciones de las medidas de protección que son adoptadas como producto del procedimiento administrativo, y esa facultad solamente la tiene un abogado. Entonces puede ser asistido por un psicólogo y un trabajador social. Y el equipo multidisciplinario, que son otras 3 personas, son los que dan como los criterios técnicos, son los que analizan las diferentes pruebas, digamos, que se presentan, y son los que les dan como ciertas orientaciones en este caso, al equipo que toma o aplica las medidas de resolución. Entonces, digamos que el cuerpo grueso o duro de la Junta son 6 profesionales de diferentes áreas sociales, y ellos están obviamente asistidos por personal administrativo de apoyo, hay un receptor de denuncias, hay personal administrativo que les asiste, ¿no? en facilitar como el funcionamiento operativo, en este caso de la Junta. Y sus funciones, como les comentaba, son dos. Una, aplicar medidas de protección, y dos, sancionar a particulares cuando no cumplen o han afectado en el incumplimiento de sus deberes los derechos de las niñas, niños, adolescentes. Entonces ellos lo que hacen es aplicar un procedimiento administrativo para aplicar medidas de protección a familias o a los mismos niños, como el caso que nos citaban del niño, del adolescente que tiene problemas de adicciones, o sancionar, en este caso a personas particulares que han afectado derechos de niños y de niñas, ¿verdad? Y que son denunciados, por supuesto. Muy bien, excelente. Bueno, hemos llegado al término de este encuentro. Ha sido realmente una experiencia maravillosa de información, de conocimiento. Y bueno, esperamos que no sea la última. Definitivamente estamos muy agradecidos, licenciado Francisco. Ha sido un privilegio realmente tenerle. Y sé que posiblemente todavía hay más cosas que quisiéramos profundizar, pero el tiempo también es difícil, ¿no? Pero seguramente volveremos a hacer alguna otra actividad. Eh, De acuerdo. y bueno, eh, que esta información va a estar siendo enviada a sus correos. Por eso, si Denise, por favor, de nuevo vuelve a poner el link para que los que no se inscribieron se puedan inscribir, y les va a llegar la presentación del licenciado Francisco, y les va a llegar también el link del enlace de este video grabado. Así que por mi parte ha sido todo. Muchas gracias, infinitamente de veras agradecidos por haber estado con nosotros. Y bueno, si pueden encender sus micrófonos, pero antes de despedirnos al licenciado Francisco, muchas gracias. Gracias a ustedes. Así que, Solamente sí, quizás por si tienen el interés de que les apoyemos con algún tipo de información, se pueden comunicar conmigo. Mi correo es francisco.ortez. Se los coloco en el chat, francisco.ortez.
Esa M. Perdón. Bien. Ahí les queda mi correo francisco.ortez@cogna.gov.sv por si ustedes desean que les apoyemos en algún tipo de actividad. Estamos con todo el interés de poder contribuir en la promoción y difusión respecto de los derechos de la niñez y la adolescencia. Entonces, estamos a la orden, les agradezco mucho la oportunidad y esperemos en Dios pues que también esta situación climática no nos vaya a afectar ni a nosotros ni a nuestros niños, niñas, adolescentes. Así que agradecerles, feliz día y bendiciones. Gracias, bendiciones, licenciado. Muchas gracias, licenciado. Gracias a todos por participar. Gracias. Gracias, hermano. Abrazo. Gracias. Hasta luego. Que Dios los bendiga. Amén. Gracias, bendiciones. Un gusto para servirles.